hemos estado escuchando últimamente, bueno, más que todo ayer lunes, acerca del propósito y me he dado cuenta también yo en carne propia cómo es mi vida antes y después. O sea, cómo fue mi vida hasta el domingo, que sí disfrutaba mucho mi vida. Obviamente el sábado tuvimos un gran evento. Delicioso. ¿Me estás acordando ya? Me acordé del pollito que nos fuimos a comer en el after. Nos fuimos a comer, a hacer networking, a participar con los asistentes. Ok. Ya, retomando. El día sábado tuvimos un día muy bonito. Nosotros tenemos un programa de creación y monetización de comunidades. En la descripción. Y justamente en la primera edición tuvimos más de 40 inscritos. Y bueno, fue la graduación, hubieron invitados, tuvimos un jurado, un pitch, una competencia así de pitch de comunidades, la cual salió, o sea, esa idea salió de ti, que por eso tú siempre haces cosas innovadoras. Siempre. Y ahí vamos a que a ti no te preocupa la competencia. Jamás. ¿Por qué? Hay un libro muy bueno, yo también recomendando para el libro. Okay. Hay un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Si lo han leído, pongan he leído, muy bueno, y si no lo han leído, aquí les dejo el PDF para que lo descarguen. Lo tengo ahí pirateado. Es muy bueno el libro, ¿no? Que principalmente nos explica que existen en el mercado dos tipos de océano, ¿no? Tenemos por el océano rojo y por el otro lado tenemos el océano azul. El océano rojo significa, digamos, la sangre que hay entre las empresas que están peleándose por capturar mercado, ¿no? Es más una competencia feroz porque tienen productos similares, la propuesta de valor no es tan diferente, qué sé yo. Pero por el otro lado nos dice que existe un océano azul. Un océano donde tú no te preocupas por la competencia, sino te preocupas por realmente hacer algo totalmente distinto, ¿no? Totalmente disruptivo. Algo que no haya... Rompes el mercado. Rompes el mercado. Creas tu propio mercado. Tú creas el mercado para ese tipo de negocio. Por ejemplo, ponen un ejemplo del Circo del Sol, ¿no? Y lo comparan con los circos tradicionales. El Circo del Sol no es comparable con los circos de barrio, pues, ¿no? Es una propuesta totalmente diferente. Y no se sabía si iba a funcionar o no. Exacto, y ellos crean su propio mercado y van en ese proceso iterando y haciendo cosas distintas. Entonces, no hay por qué preocuparte de la competencia si puedes preocuparte tú en realmente construir un negocio y crear un propio mercado donde tú seas el líder de eso que estás creando. Y como parte de ello, bueno, sacamos el programa y hemos tenido ahí bastante interés, la verdad. Ya también hay inscritos para la segunda edición. Tuvimos y se te ocurrió esta idea del Demo Day que me pareció alucinante, compartimos. Hemos tenido muy buen feedback también por parte de los que han pitchado, de los asistentes. Hay mucho talento creando comunidades. Ya hablaremos un poco más de comunidades, pero a lo que voy es que a pesar que yo disfruto, digamos, crear comunidades y gestionarlas, me di cuenta que mi propósito, digamos, es como una palanca, digamos, las comunidades. No es en sí ese mi propósito. O sea, es una palanca que me ayuda a que las personas puedan ejercer su propósito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu propósito? ahí, justo el día domingo, ahí con Kev me hizo preguntas muy interesantes que me gustaría que las hagas ahora, por si alguien nos está viendo y les puede servir. Yo les cuento así rápido, ya en algún momento les contaré un poco más a detalle toda mi historia, pero yo he estado muchos años perdida en la vida. O sea, teniendo tanto potencial, tanto talento, tanta energía, tanto tiempo, tema económico, obtuve una beca, concursé a nivel nacional, o sea, me pagaban por estudiar. No, lo tenía todo como para poder hacer lo que siempre quise y no lo hice. ¿Y por qué? Me dirán, porque tenía temas emocionales no resueltos, no tenía claro mi propósito, o sea, no lo había encontrado aún. Mi único propósito en la vida era obtener una beca, entrar a la universidad que yo quería y estudiar. Lo hice, obtuve la beca, entré a la UPC a estudiar y cuando llegué ahí yo me perdí. O sea, yo no tenía un propósito definido y ahora qué sigue. Y ahí alguien que me está viendo si le sirve, es que siempre es importante como que tener siempre hacia dónde vas. Puede ser que tú vayas cumpliendo tus metas, pero siempre es importante el siguiente paso. Y ahora qué es lo que voy a hacer, porque si no te pierdes. Entonces me sentía tan vacía
que empecé, y aparte por temas que sufrí también una infidelidad, por ejemplo, de una relación, no fuiste, amorcito, una relación que tuve de los 20 a los 24 años, entonces fue un golpe duro, y yo no busqué ayuda psicológica, no le conté a mis papás, todo lo quise solucionar yo sola, no tomé las mejores decisiones, y me sentía tan vacía y tan decepcionada de mí misma, que fue un momento que yo me cegué. O sea, todo lo que yo quería hacer de niña, de adolescente, de joven, desapareció simplemente. O sea, me perdí por muchos años y recién ya con la fundación, por ejemplo, de Emprende Ninja, que es la comunidad de emprendedores. Que pueden sumarse, el grupo está lleno, pero Sí, hay y otro, Tuba Ninjas, hay y otro Tuba grupo Ninjas, ahí que claro. vamos a poner en la descripción. Fue como una pincelada, digamos, de lo que podría ser mi propósito. Pero ahí justo les cuento un poco esto y todo lo que yo he pasado estando perdida, porque cuando tú no tienes un propósito claro, ese vacío lo intentas llenar con relaciones, por ejemplo, con personas. O sea, es como que, no sé, necesitas salir todos los fines de semana y conocer personas, o de repente tener amigos, o de repente un vicio, tema de alcohol, drogas, etc. O sea, como está ese espacio vacío, buscas de manera subconsciente cómo llenarlo. Y si no tienes una red de apoyo, digamos, con la cual tú compartas y les cuentes tus cosas, lo que van a hacer los demás no te van a decir, oye, estás mal, busca ayuda, etc. Se van a aprovechar, o sea, van a sacar provecho de lo que puedan de ti, y es así. Entonces, por eso es muy importante tener un propósito definido, y aparte también identificar cuánto vales tú como persona. Porque si tú no tienes claro tu valor, va a venir alguien y te va a decir cuánto vales. Y tú te lo vas a creer. ¿Y cómo identificas cuánto vales? Creo que al conocerte, ese es un punto muy importante también, darte tiempo a ti mismo para hacerte preguntas, que justamente fueron las preguntas que tú me hiciste. A mí me gustaría que tú me puedas hacer algunas preguntas y que las personas también que nos están viendo puedan hacérselas. Yo creo que les va a ayudar mucho para su vida. Creo que al inicio es importante eso, ¿no? Poder definir correctamente el propósito, que estuve reflexionando si el propósito es igual a objetivo, y no es igual, ¿no? Creía que sí, pero en realidad no. El propósito no es algo que cumples y ¿qué más sigue, no? Sino el propósito es algo que te acompaña durante lo largo de tu vida en distintas acciones que tú puedas hacer o distintos objetivos que te puedas plantear. Dicen que el propósito es eso que desea tu alma, y yo confirmo, porque yo siempre supe en el fondo cuál era mi propósito. O sea, siempre mi corazón, digamos, supo qué es lo que quería hacer. Pero el domingo, ya sabes, justo estábamos hablando de ese tema, cambiar mi marca personal, o sea, ya me he posicionado más en temas de emprendimiento, que me gusta, me apasiona, pero no es, digamos, mi propósito como tal. Exacto. Entonces, y tú me hiciste una pregunta clave, ¿qué fue? ¿Qué es lo que realmente quieres? Tú, olvídate del ruido exterior. Y eso es muy importante, porque a veces estamos en entornos donde tenemos mucho ruido, presión económica, familiar, etc. Pero si te olvidaras de todo ese ruido, ¿qué realmente es lo que tú disfrutas hacer y quieres hacer? Esa pregunta me movió un montón, porque por un momento pude pensar fuera de en lo que ya estaba posicionada, fuera de lo que ya, digamos, me ayuda a monetizar. Yo vivo actualmente de lo que me apasiona, o sea, emprendo al 100%, digamos. Entonces, esa pregunta me hizo quitar todo lo demás. Y ahí fue recién por primera vez que yo pude aceptar mi propósito, porque siempre estuvo ahí, o sea, yo en el fondo lo sabía, pero nunca tuve el valor de poder aceptarlo porque tenía miedo y decía, pero ¿y si a nadie le importa temas de propósito? Y hay un montón de personas que crean contenido con respecto a propósito y un montón de cosas, y nunca lo acepté como tal al 100%, pero al poder ya elegir y decirte, verbalizarlo, por eso creo que es muy importante el tema de las preguntas, ya sea que lo puedas hablar o que lo puedas escribir. Creo que de esa manera lo haces más real y lo aceptas, y todo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu sabe que estás aceptando tu propósito. Entonces me pasó eso, pude aceptar que mi propósito, y en realidad ya lo venía haciendo, y justo te mostré el audio que me mandó Marlon por ahí, saludos para Marlon,
fue parte del programa también. Ganó, por cierto, en segundo lugar. Segundo lugar. El programa. Sí, nosotros tuvimos una sesión de Ikigai en nuestro programa de comunidades. Esa herramienta pueden empezar a utilizarnos para hacerse estas preguntas que menciona Chris, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, por eso creemos que nuestro propósito es nuestra pasión, pero no, o sea, es la mezcla entre la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Entonces es como, pueden ustedes revisar esta herramienta del Ikigai y encontrar su propósito, que no solamente está ligado a una arista, sino hay 4 aristas importantes que deberían poder dar también. Tal cual, entonces justo también ahí Marlon me mandó un audio y me agradeció porque en ese momento de la sesión que tuvimos de Ikigai, que por cierto propusiste tú, no la propuse yo estaba muy alejada de estos temas, la verdad, y como era rechazar mi identidad, o sea, y ahí recién el domingo me di cuenta que yo estaba rechazando en lo que yo era buena y lo que podría sobresalir. Eso es lo que te iba a decir, porque ahí yo también te hice otra pregunta, ¿no? O sea, porque tenías muchas opciones, ¿no? Emprendimiento, comunidades, redes sociales, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué realmente puedes destacar? Que te guste, me dijiste así, Sí. que lo hagas. Que lo hagas, que disfrutes hacerlo, pero donde tú realmente crees que vas a destacar de aquí a algunos meses, algunos años, ¿no? Y justo con el mensaje asociado dijiste, pues, se me reveló el propósito, ¿no? Sí, justo el día domingo, yo ya lo había visto en un libro, está por ahí, después se los muestro, que se llama El Octavo Hábito. Es el mismo autor de los 7 hábitos de la gente altamente ¿Cómo llegó efectiva. ese libro a tu vida? A ver, ese libro me lo regalaste tú, amor. A ver. Fuimos a... ¿Cómo se llama la librería? No me acuerdo. No nos está piciando, no nos está piciando. No fue Crisol, fue otra librería parecida. Otra librería. La competencia. Sí. Crisol, sí, nos das acá A mí me gusta bastante leer, ya que también tenemos así varios que- libros aquí. así que Y vamos a sacar contenido también de libros. hacemos referencia a varios libros acá, así que Etiqueten a Crisol para que los patrocine. Crisol, Busca Libre, un montón de Ibero. Ibero, librería, cualquier librería, acá estamos, ¿ah? Buenazo, entonces fuimos y a mí me gusta mucho el número 8, yo creo en tema de numerología y todo ello, entonces mi número de vida es el 8, entonces estamos viendo todos los libros y veo ahí un 8 gigante y dije, no, este es... Claro, porque yo te había dicho, escoge un libro, te lo compro, ¿no? Sí, y yo estaba en duda, y eso es algo que siempre he tenido para que me conozcan un poco más, porque la idea es mostrarnos tal cual somos. Tal cual. Y entonces yo siempre he tenido mucha duda por temor al fracaso y me cuesta mucho elegir. Ahí que me ayuda un montón con el tema del coaching porque en realidad me obliga a poder elegir y Claro. eso es algo que me aporta mucho en la vida. Las Entonces- preguntas son claves. Si ustedes aprenden a hacerse preguntas y hacer preguntas a los demás, créanme que pueden tener un impacto increíble. Sí, entonces recuerdo que Aikes me dijo, no, tienes que elegir uno. Y yo dije, Podría comprar los dos. Pero Sí. No, yo le uno, en realidad compraste 3 libros ese día, dos por mí. 2 para él, que al final yo también leo. Sí, ya me robaste mi Sí, libro. al final yo también le robo su libro. Y me dijo, no, tienes que elegir uno. ¿Lo quieres o no? Y yo, sí, sí lo quiero, pero no sé si este y otro. Y ahí que bien me ayudó a elegir porque lo rompió la envoltura. Es que yo Lo sabía. rompió la envoltura como para ya llevarlo, o sea, ya no lo podemos regresar. No, Es que tú sabías que yo quería ese Yo bien libro. gracioso, ¿no? Yo, estaban los libros todos selladitos, todos, ¿no? Y le dije, ¿no? Oye, vamos a ver este libro, ¿no? Y yo sabía que escogeré y que le iba a servir, ¿no? Y por el 8 más todavía, porque yo sé que le encanta el número. Entonces, no estoy segura, me dijiste, ¿no? Sí. Y yo dije, pero hay que leerlo, pues. Sí. Y lo abriste. Y lo rompí, y lo abrimos. Y mírate, y tú estabas como palteada porque, oye, no, lo has roto, no van a ver, lo van a hacer comprarlo, te van a hacer pagar. Sí. Y la chica justo estaba pasando Y por la ahí. chica estaba pasando por ahí. Y tú dijiste, Pero tú eres así, amor, así yo te amo. Sí, Tú eres así, sí. ¿eh? loco, yo soy loco. Y bueno, yo también. Nos hemos juntado. Espérate, a mí me gusta ponerte en esa situación. Pero lo ibas a elegir igual, y yo lo iba a comprar igual. Así que, Entonces, elijo ese libro que se llama El Octavo Hábito y justamente ahí hay una parte. El octavo hábito es encontrar tu voz y hacer que los demás encuentren la suya. Entonces, eso resonó un montón conmigo. Y yo te dije ese día, porque nosotros tenemos una rutina, digamos, en donde nos damos un espacio
de recreación, se podría decir, porque nosotros interactuamos mucho con personas. Aparte estamos en varios proyectos, brindamos mentorías, asesorías, etcétera. Entonces necesitamos también un espacio como para poder meditar, se podría decir, a través de jugar fútbol, vóley, ya que tenemos un parque al frente. Entonces nos damos ese tiempo. Pisé un clavo. Pisé un clavo también. Oxidado. Oxidado. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Ya contaremos ya. Volviendo. Hemos gozado en carne propia el sistema de salud. Sí. Así que, nada, ¿qué más vamos a decir de lo que ya saben las personas? Así que- Sí, tal cual. Pero volvemos al Volvemos. el libro. El libro, entonces yo en ese espacio que tenemos te digo, no sé, ya encontré y te conté también una historia. Esa historia, o sea, a mí, ustedes dirán, ¿por qué le gusta tanto leer? ¿Por qué le gustan tanto las historias, las frases? Hay historias, frases, principalmente esas dos cosas, en libros o en videos, que yo he escuchado que a mí me han cambiado de manera literal la vida. Yo decía, ¿cómo? Una frase. O sea, es una frase. O sea, Ahí son tenemos que darle palabras. contexto y que entiendan que nosotros somos muy diferentes. Muy distintos. Yo soy más emocional, digamos, él es más lógico, entonces ahí nos complementamos súper bien. Tal cual. Yo, o sea, son una frase. Pero justo haciendo este proceso de coach, haciéndole preguntas, ella me lanza una frase y me hizo llorar, literalmente. Me tocó tanto, tanto en el corazón que dije, wow, este es el poder de las frases que Chris veía y yo no veía. Por ejemplo. Vamos a revelar cuál fue la frase. ¿Cuál fue la frase? Que una persona que ejerce su propósito se siente útil y valioso. Y que a veces tú no sabes por qué esa persona Toma ciertas decisiones. toma ciertas decisiones, pero quizás está viviendo su propósito. O sea, no necesariamente necesitas escribir libros, impactar en millones de personas para vivir un propósito bueno, entre comillas, o grande. Cada quien está destinado a algo y tiene un propósito y no son comparables, como estábamos hablando. Entonces, a veces el propósito puede ser formar un buen hijo, como mis padres, por ejemplo, que, o sea, ellos no han ido a la universidad, por ejemplo. Mi papá lee mucho, le gusta, pero el propósito también puede ser eso, formar grandes Y no está mal, ¿no? O por ejemplo, a veces hay personas que tienen su pequeño negocio y les va bien y les gusta y su propósito es mantener Y son felices. y son felices con eso. Es como, si los quieres ayudar hay otra forma, ¿no? Sacarlos de ese. Es como La historia del mono y el mono pez. y el pez, exacto. ¿No? Es como, ¿cómo vas a sacar el pez y el pez está feliz en su océano, está bien ahí? Lo puedes ayudar de otras maneras, ¿no? Pero en su entorno, ¿no? Y que la persona misma se pueda dar cuenta y si es que lo desea, oye, pues hay más cosas por hacer. Pero en realidad es eso, puedes ejercer tu propósito desde las cosas, desde ahora mismo, ¿no? O sea, si lo descubres, puedes usarlo desde ahora mismo. Tal cual. Entonces, estábamos, que me estaba haciendo preguntas y yo en ese libro, cuando la primera vez, la verdad que yo me sentí mal, debo confesarte, amor. Yo traí el libro para que lo pongas. Es el octavo Voy a traerlo. Sí. El libro del octavo es un gran libro, la verdad. Ahí viene Chris con su libro. Acá está. Ya, Que lo vean. el octavo. Acá está. Es este. Y sol. Acá está. Es este de acá. Está libre. Acá está. Libre. Ya. El hecho es que yo cuando tú me regalaste ese libro, tú sabes que al estar contigo, nosotros tenemos de novios, ¿cuánto tenemos, amor? Casi 5, ¿no? Ya, casi 5, muy bien. Salvado. Se ha demorado todavía, está como ChatGPT, Me hace agarrado frío también. que tiene razonamiento avanzado y se demora pensando. Entonces, tenemos ese tiempo, pero digamos, ya vivimos juntos. Ya les contaremos un poco nuestra historia. Bueno, Es alucinante porque Suscríbete. nos conocemos más de 5 años, vivimos juntos hace casi un año y tenemos casi 5 meses de novios. Casi sí. Entonces ya les contaremos un poco la historia, pero si quieren que les contemos nuestra historia, ahí pongan, de repente les puede servir en el amor. Historia, poner historia. Y poner historia de amor. Historia de Instagram. Gracioso. Entonces, El libro. el libro, en ese momento que tú me regalas el libro, yo emocionalmente no estaba bien. O sea, yo no estaba preparada, tenía tanto dolor almacenado y me había empezado a dar cuenta de todo lo que había hecho en el pasado, las malas decisiones que había tomado,
lo poco que me había valorado, etc. Y era como que no me reconocía a mí misma y estaba tan decepcionada de mí que yo no quería nada, o sea, no tenía espacio para leer, no tenía espacio para nada. Entonces, fue como que lo vi el libro, leí una página y no me llamó la atención. Y yo dije, eso dije. El diario de deseo me llamó más la atención. Te compraba el libro con cariño. Se sintió mal. Y lo tienes ahí tirado. Y eso es algo de que, por ejemplo, es muy sensible en ese sentido. No, también a cuánta plata. Obviamente. Sí, claro. Puedo haber comprado 2 libros. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No, la idea es que lo leas, pues, ¿no? Y siempre me decía, porque yo como que ese libro lo empecé a rechazar de manera subconsciente y era como que veía otros libros y que me miraba así y me decía, ¿y el libro que te has regalado no lo leí? Y se molestaba, ¿sí? Me lee el libro que tiene almacenado y los que le regaló, nada. Tal cual. Pero después, meses después, eso habrá sido en diciembre por ahí, pasó enero, febrero, marzo, recién primeros días de marzo, por ahí creo que fue así. Sí. Es que pasó que me dio ganas de agarrar el libro. Y lo comencé a leer y para mí oro puro. Encontré una historia que de manera literal me hizo llorar. Es una historia muy, muy interesante y habla de cómo a veces las personas perdemos un poco la empatía y la humanidad a nuestro alrededor. O sea, nos concentramos tanto en nosotros mismos que no vemos más allá. Y hay personas que están dispuestas a poder ser un agente de cambio y hacer cosas y cambian. O sea, y ahí también me hizo recordar que no me preocupe tanto por los números. O sea, no me preocupe tanto por ellos, sino más bien por el impacto. O sea, es más o menos importante impactar en 1000 personas que en una persona. O sea, ¿se puede desestimar el impacto en una sola persona? Eso me hizo pensar. Y que todo empieza de ahí en realidad, ¿no? Entonces ahí vi esa frase que dice, ¿no? Que el 8º hábito es encontrar tu voz y hacer que las demás personas encuentren la suya. Y como que resonó un poco conmigo, entonces yo dije, este es mi propósito, dije, ¿no? Pero todavía no lo había aceptado al 100% como tal, ¿no? Estabas en ese proceso. Estaba en ese proceso porque dije, ya, esto es, pero después pasaron los meses y me desvié. Ya estaba como que en otras cosas, más metida en temas de comunidades, que en realidad comunidades es como una palanca de mi propósito, pero no es mi propósito. El emprendimiento se podría decir que es otra palanca, pero no es mi propósito como tal, ¿no? Entonces, este mensaje de Marlon, por ejemplo, también como que confirmó un poco lo que habíamos hablado el domingo, ¿no? Porque me mandó un audio. ¿No? Y que hasta las personas te agradezcan por eso. Sí. Clarísimo. Sí, y ahora que lo pienso, yo ya lo he venido haciendo de manera natural, pero no lo tenía interiorizado, digamos. Porque yo de corazón, de manera genuina, quiero que las personas sean felices haciendo lo que, digamos, les hace felices a ellos, pero en lo que ellos podrían ser los mejores. Porque si una persona hace o vive desde su propósito, o sea, la vida te cambia por completo. Yo misma lo he experimentado. Como les digo, para mí domingo y lunes ha sido completamente diferente. Kev también ve que mis hábitos están cambiando, tengo más energía. Y es porque a mí me gusta mucho lo que dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que cuando tú, o sea, dice, comprender es aliviar. Entonces, cuando tú comprendes el por qué actuaste de cierta manera, o por qué te sientes así, o por qué de repente no tienes tanta energía, porque el exterior te muestra que los demás están haciendo cosas, que los demás están siendo exitosos. Es el ruido, pues, ¿no? Y tú dices, pero entonces yo, que hay algo malo conmigo, soy floja, o sea, ¿por qué no tengo tanta energía como para poder hacer proyectos? Y viene la culpa. Y entra la comparación también. Entra la comparación, viene la culpa, porque tú dices, tengo la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona, por ejemplo, como es mi caso, ¿y por qué no siento que eso es? O sea, te esfuerzas como y no lo entiendes. Pero cuando tú entiendes qué es lo que ha estado pasando, yo sentí, justo le decía que cuando encontré mi propósito, en ese momento, como si yo hubiera sido como un rompecabezas y me faltaba una piecita así que estaba media movida y que esa pieza encajó y
todo se conectó de luz en todo de mí, ¿no? Mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, y dije, al fin, o sea, por primera vez puedo aceptarme desde mi autenticidad. O sea, no me voy a imponer algo que debería ser, sino más bien voy a aceptar quién soy yo como persona. Y mi propósito al final es poder hacer que las demás personas encuentren su propósito. ¿Qué es el octavo hábito del libro? Que es el octavo hábito del libro, solamente que ahora ya lo pude verbalizar e interiorizar, y es algo que ya vengo haciendo en realidad, de manera innata. Ese es el primer paso, descubrir el propósito, interiorizarlo, pero el reto de ese primer nivel, como se dice, es no desviarse. Ese es un gran reto, la verdad, porque cuando estás en esa transición aún todavía no lo tienes interiorizado del todo, pueden venir ciertas distracciones en el proceso y te hacen tomar decisiones que no están alineadas a lo que tú eres, ¿no? Y a veces yo voy entendiendo los distintos casos de las personas con las cuales converso, y son casos que también ya los he pasado antes. Por ejemplo, yo ya había descubierto mi propósito y tomé una oportunidad que no estaba alineada para nada con lo que quería. Se puede saber. Por probar, ¿no? Ese tema laboral. Una empresa muy conocida. Ese tema laboral, ¿no? No, pero fue mucho antes. Yo estaba emprendiendo y dije, oye, ¿tomo la oportunidad o no la tomo? ¿No? La tomé. ¿Qué te motivó a tomarla? Simplemente era algo nuevo, ¿no? Ni siquiera fue el tema económico. No, era novedad simplemente, ¿no? Y no estaba alineado en mi propósito, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto bien importante. ¿Cómo pasas, ¿no? De la sensación de lo que vienes haciendo a otro entorno, a otra situación que no está alineada y te sientes pesado, tienes mucha energía negativa, te cargas? Es una etapa bien complicada, ¿no? Entonces yo ya lo he pasado. Y ese es el reto en esa primera etapa. Descubrir tu propósito, interiorizarlo, y la barrera y la dificultad es no desviarte. Y allí parece fácil, ¿no? Cuando lo dices, oye, eso es el todo que no, ya descubrí, digo que no. Decir que no es bien complicado en oportunidades, y también depende mucho del contexto en el cual te encuentres, ¿no? Porque no es lo mismo decir no a oportunidades cuando tienes ahorros o tienes dinero medio chévere, Tal cual. a cuando estás ajustado y diciendo, pucha, sí, quisiera decir que no. Y realmente cuando tú cubres todos tus gastos. Exacto, ¿no? O sea, Pero mi contexto también es complicado, ¿no? Entonces, por eso hablamos nosotros desde el lado del propósito, pero el propósito no es comparable, ¿no? Las decisiones tampoco son comparables, pero la idea es que tengas claro dónde vas. Ok, estoy tomando esto, pero ya sé dónde tengo que ir, dónde tengo que estar, y ponerte a trabajar en eso, ¿no?